Vacas lecheras. El mejoramiento genético. ¿Sabías que el mejoramiento genético es fundamental para mejorar la producción de leche en las vacas lecheras? Es probable que hayas escuchado hablar del mejoramiento genético. Pero, ¿qué significa realmente esta práctica? En este video, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre el mejoramiento genético en vacas lecheras y cómo puede beneficiar tu producción de leche. El mejoramiento genético es una técnica que se utiliza para seleccionar y mejorar las características deseables en la descendencia de los animales de cría. En el caso de las vacas lecheras, el objetivo principal es aumentar la producción de leche, así como mejorar la calidad de la leche y la salud del animal. El mejoramiento genético se logra a través de una cuidadosa selección de los animales reproductores que tienen características genéticas deseables. Luego, se utilizan técnicas de inseminación artificial para crear una descendencia con características genéticas mejoradas. Una de las principales formas de mejorar la producción de leche en las vacas lecheras es a través de la selección de toros con una alta producción de leche y la inseminación artificial de las vacas con su semen. Esto asegura que la descendencia herede las características genéticas deseables del toro, lo que resulta en una mayor producción de leche. Además de la producción de leche, el mejoramiento genético también puede mejorar la salud de las vacas lecheras y la calidad de la leche que producen. Por ejemplo, se puede seleccionar toros con una alta resistencia a enfermedades, lo que puede reducir la cantidad de enfermedades en el rebaño. La selección de toros con características genéticas deseables también puede mejorar la calidad de la leche producida por las vacas lecheras. Por ejemplo, se puede seleccionar toros con una alta calidad de proteína en su leche, lo que resulta en una mejor calidad de la leche producida por la descendencia. Ventajas del mejoramiento genético en vacas lecheras. Aumenta la producción de leche. Mejora la calidad de la leche producida. Reduce la cantidad de enfermedades en el rebaño. Puede mejorar la eficiencia en la conversión de alimento en leche. Ayuda a crear animales más fuertes y resistentes a las enfermedades. Desventajas del mejoramiento genético en vacas lecheras. Puede ser costoso debido a los altos costos de los toros de alto rendimiento genético. El enfoque en la producción de leche puede llevar a una disminución en la calidad de vida de las vacas lecheras si no se maneja adecuadamente. La selección de características genéticas específicas puede llevar a una disminución en la diversidad genética de la población de vacas lecheras. La selección de toros con características genéticas específicas puede llevar a la selección de toros con problemas de salud hereditarios. Preguntas frecuentes. ¿El mejoramiento genético afecta la salud de las vacas lecheras? El mejoramiento genético puede mejorar la salud de las vacas lecheras. Por ejemplo, se puede seleccionar toros con una alta resistencia a enfermedades, lo que puede reducir la cantidad de enfermedades en el rebaño y disminuir la necesidad de medicamentos y antibióticos. Además, el mejoramiento genético también puede ayudar a crear animales más fuertes y resistentes a las enfermedades, lo que puede reducir la incidencia de lesiones y enfermedades en el rebaño. ¿Qué características se buscan al seleccionar toros para la inseminación artificial? Al seleccionar toros para la inseminación artificial, se buscan características genéticas deseables como la producción de leche, la calidad de la leche producida, la resistencia a enfermedades, la eficiencia en la conversión de alimento en leche y la conformación del animal. La conformación del animal se refiere a la estructura y el tamaño del cuerpo del animal, lo que puede afectar su capacidad para producir leche y su salud en general. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de inseminación artificial en vacas lecheras? El proceso de inseminación artificial en vacas lecheras involucra la introducción del semen del toro seleccionado en el tracto reproductivo de la vaca a través de la vagina y el cuello uterino. El semen se recolecta del toro mediante la masturbación o mediante la extracción de esperma mediante una técnica llamada electroeyaculación. La inseminación artificial se realiza en momentos específicos del ciclo de la vaca para aumentar la probabilidad de concepción y se lleva a cabo por un veterinario capacitado o un técnico especializado en inseminación artificial. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados del mejoramiento genético en vacas lecheras? El tiempo que se tarda en ver los resultados del mejoramiento genético en vacas lecheras depende del objetivo de la selección genética y de la frecuencia de la inseminación artificial. En general, se espera ver mejoras en la producción de leche y la calidad de la leche producida en la descendencia de los toros seleccionados después de unas pocas generaciones. Sin embargo, para lograr mejoras significativas en la salud y la eficiencia de conversión de alimento en leche, puede tomar varias generaciones y puede ser un proceso a largo plazo. Conclusión. En resumen, el mejoramiento genético es una práctica esencial para mejorar la producción de leche en las vacas lecheras y para asegurar que los animales sean fuertes y saludables. La selección cuidadosa de toros con características genéticas deseables y la inseminación artificial de las vacas con su semen pueden ayudar a aumentar la producción de leche, mejorar la calidad de la leche y reducir la incidencia de enfermedades en el rebaño.
Sin embargo, es importante tener en cuenta tanto las ventajas como las desventajas de esta práctica y asegurarse de que se maneje adecuadamente para garantizar el bienestar de las vacas lecheras y la calidad de su producción de leche.